leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak miraculously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave. I am the hope and the dream of the slave. And so, naturally, there I go rise. Bienvenidos a Todas las preguntas llegan a Roma, donde tocamos temas controversiales y los debatimos para intentar buscar una solución o un punto en común. El capítulo de hoy se llama Luchas y debates actuales del feminismo en África. Vamos por partes. Hablaremos del feminismo interseccional, y ustedes dirán, ¿de qué me estás hablando, Ana Karen? Mara, en su escrito La interseccionalidad, una aproximación situada a la dominación, nos cuenta que el feminismo interseccional surgió en 1989 gracias a una abogada llamada Kimberly Crenshaw, que buscaba marcar un precedente a la visibilización jurídica de que hay distintas maneras de opresión. Es decir, con esto vamos a remarcar que no todas las historias son iguales, y lo que me puede parecer a mi opresión no será lo mismo para otras personas. Específicamente en África será como el maternalismo, el feminismo de caracol o el mujerismo africano. Para este punto me parece bastante evidente que las mujeres vivimos en represión, pero no es lo mismo lo que vive una mujer dentro de África contra lo que vive una mujer negra fuera de este continente. Por ende, las formas de lucha son diversas dependiendo del contexto. Cuando hablamos de las mujeres africanas, a veces tendemos a verlas solamente desde la lectura de la migración, desde esa lectura eurocéntrica, de victimización o de mujeres que no tienen voz o de mujeres que no tienen representatividad, y es todo lo contrario. Esto lo menciona Sara Cuentas en un video súper interesante llamado Feministas Africanas, Luchas y Resistencias. Y como es mejor tres cerebros que uno, tenemos a dos invitadas que nos ayudarán a tener una lectura más diversa del tema. Valentina Juárez es una estudiante de Derecho en UNAM y se interesa por el tema de migración, lo que le ha permitido tener una visión más amplia del feminismo desde otros contextos. Ana Laura Ortega estudia comunicación en el TEC de Monterrey y está involucrada en contextos de comunidades originarias, así como la lucha del territorio y dignificación social. Gracias por acompañarme. Ahora quiero iniciar preguntándoles ¿por qué las personas piensan que las mujeres africanas no tienen voz? Hola, gracias por invitarnos. Pues primero que nada quisiera solo tener muy claro que estamos aquí hablando desde nuestra experiencia y desde cómo es que esta problemática incide en nuestra experiencia personal, y si bien tenemos una visión que nos permite ver un poquito más allá de nuestro privilegio, simplemente es un análisis y no estamos dando como pauta a cómo se debe de vivir el feminismo en ninguna otra parte. Y bueno, contestando a la pregunta, todos tenemos voz. La cosa es dónde es que estas voces están siendo escuchadas. Las mujeres negras, por su precedente histórico de esclavitud, pues estaban al servicio de otras personas, ¿verdad? Pero a ver, dentro de esos espacios existía la voz. La problemática real es cómo se limitan las voces y por qué pensamos que si no está en una plataforma política, si no está en una plataforma social pública, esta voz no existe. Más bien creo que en vez de tenerlo todo en nuestras plataformas cómodas, deberíamos empezar a cuestionarnos qué es lo que se dice en los lugares donde realmente se crea cultura. Hola, yo soy Val y completamente de acuerdo. Creo que desde acá, desde donde estamos paradas, esperamos que se haga en el mismo formato al que estamos acostumbradas, y creo que en la generalidad nos va a pesar lo blanco. Justo por nuestro contexto, latinoamericano y colonial, aquí el eurocentrismo es a lo que aspiramos. Y todo lo que sale de esa línea, todo lo que la traspasa, va en contra del status quo. Simplemente no es cómodo, como dijiste. Entonces, pues puede que exista, pero también pues no llega a no nos tomamos la molestia de prestarle atención a lo que no está hecho para nuestra comunidad. Exactamente. Claro, y acercarse más como a estas personas, ¿no? Acercarse más como a donde ellas se están expresando. Y donde se expresan en su día a día, ¿no? La cosa es que también, pues, tenemos como esta exigencia de los feminismos blancos, ¿no? ¿Cómo debería ser el feminismo? ¿Dónde deberían estar las voces? Claro, creo que mucho va a girar en torno a que el pasado colonial que tienen las personas de África, los estragos de este pasado colonial son muy recientes. O sea, justamente en una de las pláticas que vi de la Red de Migración, Género y Desarrollo, justamente mencionaban que todavía tenemos como estos estragos patriarcales y machistas como muy poderosos aquí en América Latina, ¿no? Y esta colonialidad, este pasado colonial, fue de hace 200 años. Y ahorita
estas personas de África dejaron de ser esclavizados desde hace como 40 años, donde pues conocemos que el uso de las tradiciones en África ha sido como muy grande. ¿Ustedes qué piensan acerca de la mutilación genital femenina y esta reacción que se tiene de Occidente de querer como eliminarla completamente, pero a partir de estas ideas que se tienen de Occidente y no escuchando tanto pues las ideas que se tienen de África, ¿no? Justo lo que estabas hablando de la diferencia entre los países de África, y creo que si nos detenemos a generalizar, se puede distorsionar todo. A pesar de que tengan el mismo proceso histórico de esclavitud, colonización, se distorsiona todo, porque son historias diferentes. Volviendo a tu pregunta, estas prácticas sociales / culturales, vistos desde acá, son una forma de represión, son violentas, van en contra de derechos humanos, pero qué fuerte es llegar a un espacio y decir que todo lo que tú conoces, tu cultura, tus tradiciones, está mal. Vuelves a las personas, vuelves a estas mujeres víctimas con todo el peso que tiene la palabra y de golpe. Y aparte de víctimas, también como que te adueñas de su movimiento y te adueñas de lo que ellas podrían estar luchando. Yo sí voy a irme como al otro lado de qué es lo que podría estar diciendo una feminista de Occidente al criticar esto. Obviamente si tú estás viendo que le están mutilando los genitales a una mujer, tú, por derechos humanos, por salud pública, por todo lo que se te puede imaginar básico, vas a decir, güey, esto está mal, ¿no? Y la cosa es que nosotros queremos que el bien sea una definición universal. Aunque sea una práctica cultural que se dé aquí o en África, la mutilación genital, puede ser que aquí la mutilación genital sea por convicción propia, ¿no? Que sea por un tema de religiosidad y que sea por un tema de que tú estás comprometida con tu religiosidad y por ende, pues vas a llevar a cabo este procedimiento. Pero aún así, para mí tiene una base de una formación machista. ¿Por qué? Porque tus genitales y tu placer y tu satisfacción no debería intervenir con tu divinidad o con tu relación con Dios. Entre eso y una práctica forzada, para mí es lo mismo. ¿Por qué? Porque la raíz viene desde una crítica machista hacia tu cuerpo. Para mí las dos son igual de terribles. Sin embargo, yo no tengo ni voz ni voto en decirle a una mujer que está dentro de la religiosidad o una mujer que está en África que ella debe o no permitir eso. ¿Por qué? Porque eso no es mi lucha y no es mi proceso. Yo no entiendo lo que significa socialmente. Entonces, yo creo que más bien la respuesta para todos estos temas es que la sororidad no se trata solo de compartir herramientas que conocemos, sino de que si tú quieres intervenir en otro contexto, de verdad tú tienes que sentar, callar y prestar atención en lo que está pasando. Y aún así no vas a entender lo que significa para la otra persona. ¿Por qué? Porque no naciste ahí, no fuiste creada ahí. ¿De qué manera podemos respetar el movimiento de África únicamente reconociéndolo como sin intervenir? Una, callarnos, sentarnos y decir, ok, hermano, te escucho, entiendo por qué esto funciona así. El feminismo también es algo que se va construyendo como un proceso, ¿no? Dentro de las personas y las sociedades. Obviamente, no porque ya tengan un inicio del feminismo significa que acabe, y no significa que no podamos sumar ese feminismo, cuestionando, pero siempre desde un lugar en el que busquemos la libertad y no la criminalización. Creo que la responsabilidad que tenemos nosotras como mujeres, como feministas, pero también las demás personas que estén escuchando este podcast independientemente de género, sexo, lo que sea, es sentarnos, escuchar, empatizar también, sensibilizar, cuestionarnos. Y también cuestionarnos nuestros propios contextos. Sí, claro. Mucho de este debate fue en este sentido de llegar como a la comprensión de esta otra historia, de esta otra parte que viene basado un sesgo colonial muy fuerte, que viene con tradiciones muy fuertes, que viene con pues todo esto que tal vez no forma parte de nuestro día a día, pero sí forma parte de su día a día. Dentro de las ramas de feminismo de África, justamente encontramos el estiwanismo, que fue fundado por Omolara Ogundipe Leslie, y fue justamente esta reacción a las mujeres, a la opresión de las mujeres institucionalizada, a esta opresión que se tiene como tan arraigada, que de alguna forma las personas dentro de la misma África dicen como de, ok, otras mujeres mismas de mi grupo, abramos un poco los ojos para también informarnos, para también ver qué es lo que está sucediendo afuera. Para finalizar, quisiera mencionar a una activista llamada Alice Walker, quien llegó a una conclusión similar a nosotras en este podcast. Ella mencionó: creo en la acción de los movimientos colectivos para que estos influyan en un futuro. En su libro You Can Keep a Good Woman Down. Sabemos que este
este tema es muy extenso y podemos estar hablando horas y horas acerca de él. Podemos irnos por todas las ramas y por todas las variantes, pero por el momento creemos que ya es momento de finalizar este podcast dejando justamente esto, el hecho de escucharnos, el hecho de conocer y reconocer que la historia de África es distinta, que la historia y la opresión de África va a ser distinta, que que incluso en la actualidad, a pesar de ya haber, no voy a decir terminado con la esclavitud, pero ya haber disminuido la esclavitud de la manera en la que se conocía previamente, de todas formas, la opresión es distinta. De todas formas, las historias son distintas y así las luchas van a ser distintas. Muchas gracias a ambas por acompañarme y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Ok, hasta la próxima. Para finalizar, este podcast fue elaborado con la ayuda del video Feministas Africanas, Luchas y Resistencias por la Asociación Red de Migración, Género y Desarrollo. Y la lectura, La Interseccionalidad, una aproximación situada a la dominación, por Mara Viveros. Y la lectura, La Odisea de la Mujer en África, una mirada desde el primer mundo.